La historia del Cártel del Golfo se remonta a finales de los años 80 y principios de los 90 con Juan García Ábrego. Su base de operaciones se encuentra en Matamoros y desde entonces a la fecha es una de las organizaciones de la delincuencia organizada más antiguas del país. Al inicio de sus operaciones ilegales, el Golfo traficaba alcohol a Texas, su estado vecino del norte. Con el paso del tiempo, los Golfos hicieron del tráfico de cocaína su carta de presentación al mando de Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Ábrego. Ábrego fue durante muchos años el verdugo de la mafia mexicana. Oriundo de Matamoros y una familia dedicada a la agricultura, se convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades norteamericanas. García Ábrego fue detenido y extraditado a los Estados Unidos en 1996. Desde entonces se dio paso a una de las escenas más controversiales de la historia de la mafia en contubernio con la política. Funcionarios públicos comenzaron a ser señalados por haber recibido apoyo económico de manos del Cártel del Golfo. Un personaje clave fue el exjefe de la extinta Policía Judicial, Guillermo González Calderoni. Calderoni fue un hombre de poder dentro de la Procuraduría General de la República. También fue la voz que aseguró haber tenido pruebas de la presunta relación de Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico. González Calderoni fue acusado en México de enriquecimiento ilícito y huyó rumbo a Estados Unidos. Antes de ser asesinado en 2003, de un tiro en el cuello, Calderoni reconoció su amistad con el capo Juan García Ábrego. El ex policía reveló en un programa de televisión estadounidense que García Ábrego le había confesado los nexos del hermano del expresidente Salinas con el narco. Osiel Cárdenas Guillén se convirtió en 1998 en líder del Cártel del Golfo. El nuevo capo necesitaba un grupo de protección y eliminación de sus enemigos. Solicitó solo exmilitares. El encargado de reclutarlos fue Arturo Guzmán de Sena, un exteniente del ejército mexicano que se dio de baja en 1997. Divide y vencerás. Esa es una de las máximas ancestrales que conocen muy bien los generales en la guerra. Y la división en los cárteles del narcotráfico es por lo general preámbulo de violencia. También es síntoma de que algo está sucediendo. La división de los Zetas, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico, es causa de la reciente violencia que estamos viviendo. La historia del cártel de los Zetas es una historia de traición, división y violencia. San Luis Potosí y Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, Veracruz y Coahuila. El origen de los Zetas está estrechamente vinculado a la historia del Cártel del Golfo. Juan García Ábrego fue el heredero de un agricultor que se dedicó al comercio de la marihuana. Su nombre, Juan Nepomuceno Guerra. A mediados de los 70, el mercado de la marihuana en Estados Unidos se encontraba en auge. El amor y la paz literalmente se podían sentir en el ambiente, gracias a la hierba que era cosechada en tierras mexicanas. Un mercado ilegal que Nepomuceno Guerra supo aprovechar. Su sobrino Juan García Ábrego fue conociendo y transformando el negocio a tal grado que fundó un pequeño imperio. Se apoyó entonces en el nuevo mercado. La cocaína. La posición estratégica de Tamaulipas convirtió a García Ábrego en un verdadero varón. Uno de los hombres de más confianza de Ábrego se llamaba Osiel Cárdenas Guillén. Se trataba de un mesero y mecánico desempleado que se dedicó al comercio de autos robados. Cuando García Ábrego fue detenido en circunstancias poco claras, sus colaboradores más cercanos fueron desapareciendo. El sobreviviente y vencedor curiosamente fue Osiel Cárdenas Guillén, a quien llamaban el Mataamigos. Conociendo la historia de traición de la cual fue protagonista, Osiel se hizo de un grupo de guardias de primer nivel. Este fue el origen de los Zetas como brazo armado del Cártel del Golfo. Cárdenas tuvo a su servicio militares entrenados en prácticamente todas las disciplinas de defensa. Era su guardia personal, misma que fue compartiendo tácticas y estrategias a quienes engrosaban sus filas. La historia se repitió nuevamente. Osiel Cárdenas fue capturado y su hermano Antonio tomó el control del Golfo. Sin embargo, el poder de fuego del cártel estaba en manos de un hombre llamado Heriberto Lascano, uno de los llamados Zetas históricos. El Cártel del Golfo se dividió nuevamente
y quienes eran sus antiguos pistoleros se convirtieron en los nuevos líderes en disputa. Ante la falta de contactos en Colombia, los Zetas empezaron a explotar nuevos perfiles en el negocio. La extorsión, el secuestro y la trata de personas se incorporaron a sus actividades. El grado de violencia también aumentó y las ejecuciones colectivas, como la ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, fueron noticia. Los Zetas replegaron al cártel del Golfo y llevaron su guerra hacia Nuevo León. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, el hermano de Ociel, fue muerto en una refriega con las autoridades. Los Zetas empujaron hacia Veracruz, donde se hicieron del control de la piratería y establecieron antenas repetidoras de comunicaciones. Extorsionaron y mataron periodistas. En Coahuila llevaron el terror a las calles y en Zacatecas consiguieron el control de las carreteras. Sin embargo, esta expansión tuvo consecuencias. El gobierno de Estados Unidos los colocó en su lista de objetivos de alta prioridad. El asesinato de un agente norteamericano marcó un hasta aquí al grupo de delincuentes. El gobierno de México empezó a cercarlos con operativos en Nuevo León y Veracruz. La presión empezó a acrecentarse y la división al interior del cártel era cosa de tiempo. Los lugartenientes y el propio Heriberto Lascano empezaron a ser perseguidos. Uno de los hermanos, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, otro de los Zetas históricos, fue detenido en Estados Unidos. Se supo que su pasión eran las carreras de caballos, en las que por cierto se lavaba mucho dinero. Ahora la historia se repite y las dos cabezas del cártel de los Zetas han comenzado a confrontarse. La violencia llegó nuevamente a las calles. San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas viven ahora los resultados de la nueva división. Una división que tiene una historia en común. Una historia de violencia y muerte, que en realidad son muestra de debilidad.